podrían vender los derechos de la historia del reino de Borovnia y volverse famosas y ser reconocidas internacionalmente. Es en abril que un nuevo conflicto surge, pero en esta ocasión es en la familia Hun. Julieta descubre que su madre Hilda está teniendo un romance con un hombre llamado Walter Perry, quien era un ex cliente suyo. Ella realizaba terapia de pareja. Para ser preciso, Walter Perry se encontraba viviendo en la misma casa. El motivo por el cual Walter Perry estaba viviendo con los Holmes es un tanto difuso y es extraño. Por lo que tenía entendido, él se había divorciado recientemente y también estaba enfermo. Entonces, como era ex paciente de Hilda, ella le ofreció alojamiento en la casa porque se había separado recientemente. Y Débora los descubre una noche en una ocasión mientras que estaban tomando té. Descubre a su madre y a Walter Perry tomando té en la cama en la habitación de Walter Perry. En ese momento Hilda Hume le comunica a Débora que está enamorada de Walter Perry, que tienen una relación, pero que su padre sabe de la relación y que ellos planean vivir como un trío en la misma casa. En el transcurso de unos pocos meses vemos que en realidad lo que sucede es que los padres de Juliet deciden divorciarse por motivo de ese amorío, pero también porque Henry Hume había sido despedido de su rol como rector en la Universidad de Canterbury, después de tener un conflicto con las distintas camarillas de la institución. El plan de los Holmes ahora es el siguiente. Hilda iba a quedarse en Nueva Zelanda, mientras que Henry Hume se iría con su hijo menor Jonathan a Inglaterra y Juliet sería enviada a Sudáfrica a vivir con una tía suya por la idea de que el clima era más favorable por la condición de salud que ella tenía. Pero hasta el momento en el que el divorcio se convierte en una realidad, el plan que las jóvenes tienen sigue siendo el mismo, digamos, el de viajar a los Estados Unidos. Y ninguno de los padres, o por lo menos los padres de Julieta, se atreven a cuestionar ese plan. Probablemente por el hecho de que debían considerar que era una especie de fantasía adolescente y no una realidad que las chicas querían llevar a cabo. Lo que sí vemos a finales de abril, al ver las transcripciones del diario de Pauline, que ella surge con la idea o que aparece la idea que es su madre el principal obstáculo para todos sus planes. Probablemente por el hecho de que, por el tipo de roles de género que a cada uno de nosotros se nos asigna en esta sociedad patriarcal, era la madre de Pauline quien se encargarse de la disciplina de ella, y Honora, ese era el nombre de su madre, era la única de los padres que explícitamente se oponía a la idea de cualquier tipo de viaje. Es el 30 de abril de 1954 que Pauline escribe, que le cuenta su intención de eliminar a su madre, que Juliet se encuentra preocupada, pero que no se opuso al plan. Ya iniciando junio es que vemos que la idea de asesinar a Honora se convierte en un plan definitivo. Acerca de ello, el 19 de junio de 1953, Pauline escribiría que ella y Juliet han planeado cuidadosamente el homicidio y que se sienten a la vez emocionadas y nerviosas por la idea, pero que, cita textual, el placer de la anticipación es grandioso. El 21 de junio, en una llamada telefónica, es que los jóvenes deciden cuál va a ser el arma homicida. Y esto lo sabemos porque, de nuevo, Pauline escribe acerca de eso en su diario. Así que deciden que cada una de ellas va a aportar un elemento para poder confeccionar el arma. Débora, es decir, Juliet, aportaría una roca o un ladrillo, que es el arma que utilizan al final. Y Pauline aportaría una media de nylon, que es donde colocarían la roca.
Pauline escribe también que se encuentra muy emocionada por la idea del homicidio y que ella siente como si estuvieran planeando una fiesta sorpresa. En el último párrafo ella escribe, cita textual: «La próxima vez que escriba en este diario, madre estará muerta». Qué extraño. Sin embargo, qué placentero. La entrada del 22 de junio, el día del homicidio, está intitulada El día del feliz suceso. Los eventos que sucedieron ese día fueron los siguientes. Pauline, Juliette y Honora fueron a tomar el té a un local que se encontraba en Victoria Park, uno de los parques principales de Christchurch. Una vez que terminaron su té, ellas habrían insistido para hacer una caminata por el parque. Juliette tenía una especie de anillo de fantasía que tenía una piedra de color y, según el relato de la confesión, ella tiró la piedra al piso con el objetivo de llamar la atención de Honora, y mientras ella se encontraba distraída buscando la piedra en el piso, es que Pauline tomó el ladrillo imbuido en la media de nylon y golpeó a su madre hasta la muerte. Fue un crimen particularmente brutal, según lo que indicaron las autopsias que se le practicaron al cuerpo de Honora. Ella fue golpeada en su cara, cabeza y manos aproximadamente unas 45 veces, hasta el punto que era casi irreconocible, y su dentadura postiza se había aflojado de su boca. Los primeros testigos fueron los empleados de la casa de té donde ellos se encontraban. Según lo que indicaron, las jóvenes volvieron corriendo y gritando histéricamente y cubiertas de barro y sangre al local, y Pauline ya habría gritado que su madre se encontraba severamente herida, que necesitaba ayuda y que estaba muerta. Por el solo motivo de la edad de las jóvenes, que en ese momento tenían 15 y 16 años, inicialmente la policía no las tomó como sospechosas del crimen, pero eso fue durante un corto tiempo. Una vez que la policía se apercibió a la escena del crimen, era bastante evidente que eso no se trataba de un resbalón, porque esa había sido la versión que dieron las chicas inicialmente, que Honora se habría resbalado y que se había golpeado la cabeza contra una piedra, lo cual se contradecía completamente con el estado en el que se encontraba su cuerpo. Entonces, en un principio la policía llevó a cada una de las jóvenes a su casa, pero esa misma noche Pauline fue arrestada y llevada de nuevo a una comisaría. Al ser arrestada, la policía también se llevó un par de elementos de su hogar, entre los que se encontraban principalmente sus diarios íntimos. Y al día siguiente fue Juliette quien fue arrestada. En un principio la policía, según las transcripciones de la interrogación, le preguntaron a Pauline quién había atacado a su madre, porque de hecho el arma homicida también había sido encontrado en la escena del crimen. Y el primer testimonio de Pauline fue confesar ella sola al crimen y dejar muy en claro que Juliette no había tenido ninguna participación. Pero una vez que se hacen las pesquisas al diario, se le interroga a Juliette. La primera versión que Juliette da es que ella no vio el crimen, sino que escuchó un grito y al darse vuelta, digamos, ella estaría encabezando la ruta del paseo que estaban realizando. Ella se habría dado vuelta y allí ella habría visto a Honora en el piso, ya muerta. Una vez que se le interroga, una segunda declaración que ella daría, ella confiesa que sostuvo a Honora contra el piso mientras que Pauline la golpeaba con el ladrillo. Que por cierto es una descripción que también coincide con algunas de las heridas que Honora tenía. Según la autopsia, además de los golpes que tenía en su cabeza y algunas heridas defensivas, por ejemplo, perdió la punta de uno de sus dedos meñiques. Ella también tenía moretones alrededor del cuello que son consistentes con la versión que cuenta Juliette de sostenerla contra el piso. El juicio de este caso fue altamente mediatizado por la violencia del crimen y también por la corta edad de las chicas. El juicio duró aproximadamente unos 3 meses y en agosto ambas fueron condenadas a cárcel. Si no fuera por el hecho de que ambas eran menores de edad,
ellas podrían haber sido de hecho condenadas a la pena de muerte y según la ley neozelandesa en ese momento fueron condenadas a permanecer detenidas en la gracia de su majestad, lo cual quiere decir que no había un tiempo límite, no había un tiempo máximo para ser condenadas. Sin embargo, el tiempo que permanecieron recluidas fue en total de 5 años y de hecho fueron liberadas con unas pocas semanas de diferencia, aunque ambas fueron recluidas en distintas localidades. Pauline fue enviada a la cárcel de Paparua, cerca de Christchurch, mientras que Juliet fue enviada inicialmente a la cárcel de máxima seguridad de Mount Eden, en Auckland, y luego fue enviada a otra cárcel en Tawa, cerca de Wellington. Llama mucho la atención que se decidiera llevar a Juliet a una cárcel de máxima seguridad. El hecho que a ojos del jurado ella era la persona dominante en la pareja. Probablemente se veía por el hecho de que ambas chicas tenían personalidades muy distintas. Juliet tenía un perfil más extrovertido y más social, mientras que Pauline, justamente era introvertida y era menos dada con la gente. Es la explicación que encontramos acá de por qué es que se le dio ese tratamiento a Juliet, además de que ella pasó sus primeros meses en confinamiento solitario desde el principio y se la forzó a realizar trabajos manuales mientras que estaba en la cárcel. No hay muchos detalles acerca de qué tipo de trabajo era lo que se hacía. Lo que sí se sabe es que después de 2 semanas colapsó físicamente y a partir de ese momento comenzó a trabajar en la cárcel cosiendo uniformes. Y decimos que llama mucho la atención porque la principal evidencia en contra de los jóvenes fueron los diarios de Pauline y queda muy claro que Pauline es la que propone la idea de matar a su madre y no solamente eso, sino que el homicidio es algo que aparece incluso antes de las chicas, de las jóvenes, saber que los padres de Juliet iban a divorciarse y que ella iba a ser obligada a abandonar Nueva Zelanda y por ende iban a ser separadas. Por otra parte, y es muy llamativo que la justicia neozelandesa no haya hecho nada acerca de esto, no era solo Pauline la que tenía diarios íntimos. Juliet también los tenía, pero cuando la policía la fue a buscar, su padre Henry tuvo el recaudo de ordenarle a uno de los jardineros de su casa que quemara los diarios y otras posesiones personales de ella. Se podría considerar que él estaba eliminando evidencia que podía ser utilizada en el juicio, tratando de proteger a su hija. Podría decirse que era un encubrimiento del crimen. En cuanto a lo que fue la defensa de ambas jóvenes, fueron citados 2 psiquiatras, Reginald Medicott y Francis Bennett, para dar cuenta del estado mental en el que ellas se encontraban. Según la opinión de ellos dos, no deberían haber sido condenadas culpables, sino que, el registro de los diarios que demuestra la existencia o digamos la creencia en la existencia de un cuarto mundo, era básicamente lo que había conducido a las jóvenes a cometer un asesinato, que ellas pensaban tenían el derecho moral de asesinar a Honora porque ella se estaba interponiendo en los planes de ellas. Y la opinión profesional de los médicos es que ellas sufrían de paranoia, delirios de grandeza y delirios de éxtasis, y que cada una de ellas afectaba a la otra y agravaba su condición mental. Por otro lado, lo que perjudicó mucho esta defensa y el motivo por el cual no se aceptó es que justamente en los diarios se puede ver que la idea de asesinar a Honora es algo que se planeó con varios meses de anticipación. Y en la opinión de la Fiscalía, el asesinato de Honora fue un crimen fríamente calculado por 2 jóvenes altamente inteligentes y perfectamente sanas. Y cito las palabras de la Fiscalía: ellas no están incurablemente locas. Mi veredicto es que son incurablemente malas. Entonces vemos que al final la defensa por locura de las jóvenes no prevaleció. Tenemos la posibilidad de especular si la justicia neozelandesa hizo
lo correcto o no. Lo cierto es que una vez que finalizaron con